¿Qué tal, gente? Yo soy Mosco, y esta es la historia. Historia 1. Mi abuela decía que todo lo que necesitaba saber del mundo estaba en la Biblia. Yo le creí, como le creen los niños a las personas que los abrazan fuerte. Crecí en una casa donde cada amanecer era un regalo de Dios, cada tormenta era una prueba, y cada enfermedad, un castigo o una lección. En la sala teníamos un cuadro del Sagrado Corazón, colgado justo encima del televisor. En las noches, rezábamos. En las mañanas, agradecíamos. Y los domingos, íbamos a misa, con la misma fe con la que uno toma medicina, esperando que cure algo, aunque no siempre sepa qué. Pero entonces, conocí la ciencia. No como se conoce a un enemigo, sino como se conoce a un libro que alguien dejó abierto por accidente en una biblioteca. Fue en 7º grado. El profesor habló del Big Bang como quien cuenta una historia épica, llena de calor, expansión, partículas y vacío. Yo levanté la mano, cosa que nunca hacía, y pregunté, ¿y qué había antes de eso? El profesor me miró, sonrió con cansancio, y respondió, eso todavía no lo sabemos. Pero no había nada. Ni tiempo. Ni espacio. Nada como lo conocemos. Esa noche, no dormí. No porque tuviera miedo del infierno. Sino porque, por primera vez, me imaginé un universo que no me necesitaba para existir. A partir de ahí, fue una avalancha. La evolución, los fósiles, el ADN, los agujeros negros, la selección natural, los átomos. Cada cosa que aprendía era una grieta más en la fe heredada. No era odio. Era duda. Y la duda, como el moho, crece en los rincones donde nadie limpia. La religión me enseñó que el hombre fue creado del barro, que Eva salió de una costilla, que Dios detuvo el sol para que ganáramos una batalla. La ciencia me mostró que venimos del polvo estelar, que compartimos ADN con los chimpancés, que el universo no gira alrededor de la Tierra, y que la luz del sol que me calienta hoy salió disparada hace 8 minutos. Entonces, ¿quién tenía razón? A esa edad, no se trata solo de datos. Se trata de traición. Se trata de preguntarte si tu madre, que cree en los milagros, está equivocada. Si el padre de la iglesia que te bendijo de niño, vive una mentira. Si rezar sirve para algo más que calmar la ansiedad. Pasé años leyendo. A Dawkins, a Hawking, a Carl Sagan. Me aprendí citas enteras. Las lanzaba como dardos cuando alguien mencionaba a Dios en una conversación casual. Me convertí en eso, en el ateo militante. En el que quiere convencer a todos de que no hay cielo. Ni propósito. Ni plan. Pero un día, algo me desarmó. No fue una conversación. Fue una imagen. La del telescopio James Webb, mostrando galaxias a 13.000 millones de años luz. Luz que viajó casi desde el principio de todo. Estrellas muertas antes de que la Tierra siquiera existiera. Y entonces, sentí algo extraño. No fue fe. Pero tampoco fue ciencia. Fue asombro. Una mezcla de miedo y belleza. La sensación de ser diminuto, y al mismo tiempo, consciente de esa pequeñez. Pensé en mi abuela. En sus rezos. En sus creencias. Y por primera vez no sentí ganas de refutarla. Sentí ganas de abrazarla. Porque entendí que la religión no está hecha para explicar el universo. Está hecha para darnos consuelo dentro de él. Y la ciencia está para mostrarnos lo que hay allá afuera, aunque a veces nos deje sin consuelo. La ciencia contradice a la religión, sí, porque la ciencia no acepta respuestas que no puedan ser demostradas. Porque no hay pruebas de que Adán y Eva existieran. Porque el diluvio universal no ocurrió como se cuenta. Porque la evolución está más documentada que cualquier historia sagrada. Porque el universo no empezó en 7 días, sino en miles de millones de años de caos y expansión. Pero también entendí que no estamos obligados a elegir un solo lenguaje. Podemos aceptar que venimos del polvo. Y aún así encontrar poesía en el hecho de que ese polvo aprendió a nombrarse a sí mismo. Hoy ya no creo en el Dios que me pintaron de niño. Pero no lo odio. Porque me ayudó a sobrevivir. A amar. A tener esperanza cuando no entendía nada. Ahora creo en la duda. En las preguntas. En el misterio que no necesita una figura celestial para ser hermoso. Y cuando veo las estrellas, ya no pienso en el Creador. Pienso en nosotros. Pequeños. Frágiles. Curiosos. Capaces de amar. De buscar. De mirar hacia arriba y preguntarnos. ¿Y si ambas cosas pueden coexistir, mientras seguimos descubriendo? Historia 2. Me llamo Elías. Fui criado para ser sacerdote. Mi madre decía que yo tenía alma limpia desde niño.
que nunca me gustaba pelear, que hablaba bajito, que a los 7 años ya sabía arrodillarme con solemnidad. Crecí entre velas, incienso y responsos. Fui monaguillo desde los 9. Leía el Evangelio con una voz que hasta el padre de la iglesia alababa. Nunca cuestioné nada. Era más fácil así. Y además, sentía algo. Algo profundo. Una conexión con lo invisible. Orar me calmaba. Me hacía sentir menos solo. Más, sostenido. A los 18, ingresé al seminario. Ahí fue donde conocí a Tomás. Él era lo contrario a mí. Irreverente, sarcástico, curioso. Pero nos hicimos amigos desde el primer día. Mientras yo ordenaba mis libros de teología, él traía escondidos textos de Carl Sagan, Stephen Hawking, y hasta Darwin, como si fueran contrabando. Decía que le interesaba entender a Dios, desde sus huellas en el universo, no desde las páginas de un misal. Una noche me dijo: ¿nunca te parece raro que nos enseñen que Adán y Eva fueron los primeros, cuando hay pruebas fósiles de humanos de hace cientos de miles de años? Yo lo miré en silencio. Era la primera vez que alguien ponía una grieta en mi fe. La Biblia es simbólica, le respondí. No todo es literal. Pero algo dentro de mí empezó a tambalear. A escondidas, empecé a leer los libros de Tomás. Al principio con culpa. Luego con fascinación. Descubrí cómo funciona el ADN. Cómo la luz de una estrella puede viajar millones de años antes de llegar a nuestros ojos. Cómo los árboles respiran. Cómo la selección natural moldea la vida sin necesidad de una mano invisible. Y empecé a preguntar. Preguntas pequeñas, casi tímidas al principio. ¿Por qué Dios haría un universo tan grande, solo para nosotros? ¿Por qué el mal existe si Él es amor? ¿Por qué un milagro nunca puede repetirse bajo observación? Los profesores no lo tomaron bien. Me mandaron a orar más. Uno me dijo que el demonio se mete por la razón. Otro me advirtió que la duda era la antesala del abismo. Pero para mí, la duda era otra forma de fe. La fe en que la verdad no teme ser examinada. Tomás fue expulsado del seminario al 3er año. Oficialmente, por conducta disruptiva. En realidad, por no callarse. Nos despedimos rápido. Me dio un abrazo y me susurró: no necesitas dejar de creer. Solo tienes que empezar a pensar. Esa noche, lloré. Por él. Por mí. Por todo lo que ya no encajaba. Un mes después, durante la oración del atardecer, el rector me llamó. Me ofrecieron la oportunidad de continuar, con la condición de dejar las lecturas externas. Rechacé. Salí del seminario con una mochila, una Biblia arrugada, y un cerebro en llamas. Hoy no soy sacerdote. Soy biólogo evolutivo. Y aún tengo fe. Pero no la misma. Ya no creo en un Edén literal, ni en un diluvio universal, ni en un Dios que castiga con plagas. Pero cuando observo una célula dividiéndose, o una galaxia formándose a través de millones de años, siento algo parecido a lo que sentía de niño cuando oraba. Asombro, humildad, pertenencia. La ciencia contradice muchas cosas de la religión tradicional. Desmonta la creación en 6 días. Refuta el origen único de la humanidad. Muestra que el sufrimiento no es castigo, sino consecuencia de procesos naturales. Reemplaza los milagros con mecanismos observables. Pero no contradice la necesidad de buscar, de conectar, de entender el porqué más allá del cómo. A veces, cuando doy clases, algún estudiante me pregunta: ¿y usted cree en Dios? Yo sonrío. Creo en la curiosidad. Y si Dios existe, estoy seguro de que no le ofende que lo busquemos con microscopios y telescopios. Y sí, a veces aún entro a iglesias vacías. Me siento al fondo. Cierro los ojos. No para rezar como antes, sino para recordar que una mente abierta también es un acto sagrado. Historia 3. Era la primera vez que ciencia y religión se veían en persona. Habían chateado por siglos, discutido en cartas, ignorado en reuniones familiares del pensamiento humano, pero ese día, por alguna razón, aceptaron tomar un café. ¿Así que tú crees que el universo fue creado en 7 días? Preguntó Ciencia, tomando un sorbo de su latte con leche de avena cuántica. Claro, ¿por qué no? Respondió Religión, removiendo su té con fe. Porque tengo pruebas de que el universo tiene 13.8 mil millones de años. Bueno, puede que esos 7 días fueran metafóricos, dijo Religión, algo incómoda. ¿Y lo de Adán y Eva, también es metáfora? Porque tengo fósiles. AN. Arqueología. Monos. Es cuestión de fe. ¿Y lo mío? De evidencia replicable. Replicó Ciencia, ya levantando el tono. Ambos se miraron.
Silencio. Luego rieron. Porque en el fondo, sabían que el problema no era el desacuerdo, sino cuando la humanidad usaba su pelea para evitar pensar.